Muy buenas noches, hermanos. Dios le bendiga para servir. La palabra de esta noche se titula La conexión con el Espíritu Santo de Dios. Vamos a estar leyendo en Juan capítulo 14, versículo 26. Dice, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, mi versión Reina Valera. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. Este versículo aquí nos habla, que les he descrito como el Espíritu Santo, como el Consolador y el Maestro. Esa conexión con el Espíritu Santo de Dios es algo íntimo, es algo maravilloso que al ser humano le puede pasar. En esa conexión con el Espíritu Santo, tú obtienes legalidad, obtienes autoridad. Esa conexión te abre las ventanas de los cielos. Tienes acceso directo con el Padre. Esa conexión te fortalece. Esa conexión te forma. Esa conexión te cambia desde adentro para afuera. Se es visible esa conexión cuando tú estás conectado con la presencia del Espíritu Santo de Dios. Empiezas a dar fruto, empiezas a cambiar, pero eso no puede suceder por ti sola o porque tú quieres que eso suceda, porque yo voy a cambiar mi manera de pensar. No, es que el Espíritu Santo de Dios luego entra en tu vida para reinar, para vivir, para glorificarse. Empieza a ocurrir lo que se llama las manifestaciones sobrenaturales. Cuando tienes un encuentro con el Espíritu Santo de Dios, es allí que entras con esa conexión. Tu corazón de inmediatamente, Él lo marca, Él lo sella como propiedad única de Él. Esa conexión es sagrada. Esa conexión te purifica, esa conexión te consuela, esa conexión te llena, esa conexión te revela lo más profundo, esa conexión te revela los códigos para una guerra espiritual, esa conexión con Él te habilita para una estrategia, prepara tus manos, prepara todo el equipo en el mundo espiritual que es tan real como usted y yo. Por aquí voy a decir un punto súper importante. Hay alguien que te va a pelear sobre todas las cosas para que tú no conozcas de esa conexión. Y es el adversario, que el Señor lo reprenda. El enemigo va a hacer todo lo posible para que tú no te conectes con él. ¿Sabes por qué? Porque tú, al conectarte con esa fuente del Espíritu Santo de Dios, va a empezar a fluir. ¿Y qué va a fluir ahí, hermana? Ahí va a fluir ese fuego del Espíritu Santo de Dios, con diseño, con propósito. Y ese fuego solamente lo puede avivar el Espíritu Santo de Dios. Ese fuego lo hace crecer el Espíritu Santo de Dios y nadie lo apaga. Ahí recibes unción, recibes gracia, respaldo y protección divina. Con esa conexión te pones a clamar para cubrir, para libertar, para liberar almas en cautiverio. La conexión con el Espíritu Santo de Dios es algo hermoso, es único, es maravilloso cuando tú sientes esa presencia allí. Esa presencia te inyecta vitamina, esa presencia te alimenta, esa presencia te hace crecer espiritualmente y ya tú las cosas no las ves igual, porque empiezas a discernir en el espíritu, porque todo se mueve espiritual y su espíritu, para conectarse contigo, tú tienes que estar en el ámbito espiritual, conectada con él para caminar, hacer un enlace allí y entra en el mundo espiritual. Los sentidos espirituales se abren, como la vista, la audición, todos esos sentidos empiezan a conectarse y entras allí a ver. Y el Espíritu Santo de Dios te indica cuando entras en una guerra espiritual, Él te indica la potestad de lo que se está moviendo allí para que se vaya en el nombre de Jesús. Esa oración no es cualquiera, porque Él ve la intención de tu corazón. El único que puede ver tu corazón
cómo está por dentro es el Espíritu Santo de Dios, pero a través de esa conexión. En esa conexión con el Espíritu Santo, o sea, cuando tú haces el llamado, debe incluir algo. En ese llamado de esa emergencia, de una petición, de una necesidad, debe incluir unas características súper importantes. Él me reveló 5. La número 1 es humillación cuando te conectas con Él. La número 2 es adoración. La número 3 es acción de gracia. La número 4 es reconocer su majestuosidad. Y la número 5, un corazón rendido. Con esas 5 características, esa presencia, esa conexión empieza a fluir, esa presencia del Espíritu Santo, Dios empieza a moverse y empiezas a sentir esa presencia, el cual tú no sales a cómo entras. Tener esas cualidades para Él enseguida empieza a llenar tu vida para cambiar tu necesidad. Y no solamente un 911 que tú lo vas a buscar cuando lo necesitas. Ese diario tiene que ser esa comunión con Él, esa comunicación, tiene que ser a diario con Él, no solamente en ese momento de necesidad. Cuando el Espíritu Santo de Dios ve esa necesidad, ese anhelo de tú presentarte ahí, porque tú deseas conectarte, porque eres tú, somos nosotros quien lo necesitamos, Él desciende. ¡Uf! Su presencia desciende allí y su manto, sus alas te cubre. Para cuando venga un dardo aquí, no sé si se logra ver para entender. Esta es la protección del Espíritu Santo de Dios. Y viene un dardo aquí. ¿Dónde está mi mano? Viene un dardo aquí. No te puede caer. ¿Me entiendes? Porque su presencia, tu cobertura, te cubre. ¿Me entiendes? Cuando... Y en esa conexión ocurren lo sobrenatural. Vamos a Hechos capítulo 1, versículo 8. Hechos capítulo 1, versículo 8. Capítulo 1, versículo 8. Leemos en el nombre del Padre, el Hijo, dice así. Pero recibiréis poder para cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo, escúchame aquí, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Me seréis testigos del poder, porque recibimos poder automáticamente cuando tenemos esa conexión con el Espíritu Santo de Dios. El poder del Espíritu Santo de Dios cae sobre nuestras vidas. Y ahí es donde entra lo sobrenatural, donde ocurren milagros, prodigios, sanidades, liberaciones y pare de contar. Pero ese poder no solamente se va a manifestar en Jerusalén, en Judea o en Samaria. Él lo dijo claramente y hasta lo último de la tierra. Eso quiere decir que en todo el mundo completo el poder de Dios se manifiesta y se seguirá manifestando y seguir vigente hasta la fecha de hoy. Es el mismo Dios de antes, de ayer y por los siglos de los siglos. Esa presencia, esa conexión que es divina, esa conexión que es santa, no se puede, no se vence, no se cambia, no se vende. Su palabra es clara, nos dice que recibimos poder en Él, pero no es cualquier poder, es un poder sobrenatural en Él. Ese poder rompe cadenas, da sanidad espiritual, física, mental y liberta y restaura. Liberta a los cautivos, a los oprimidos. Todo eso ocurre por un vínculo entre el Espíritu Santo contigo, pero un vínculo donde tú vives en santidad para Él, donde tu comunicación genuina
crece, donde tú lo honras, donde tú te santificas para Él. Varios de sus discípulos son mencionados por su conexión con el Espíritu Santo de Dios, pero aquí tenemos a uno. Pedro fue destacado por esa valentía y liderazgo después del Pentecostés, cuando fue lleno del Espíritu Santo, como dice Hechos capítulo 2, capítulo 2, versículo 4, que dice que todos fueron llenos por el Espíritu Santo de Dios. Ahí ocurrió todo ese repartir de lengua, ¿verdad? Y Pedro predicó con valentía, con poder, llevando a muchos a la conversión. En Hechos capítulo 2, 41 nos relata que fueron 3,000 personas. Ustedes saben que son 3,000 personas, pero eso hace nada más con la conexión del Espíritu Santo de Dios, que eso es lo que estoy diciendo. Los incito a que se conecten ahí en esa presencia, porque no es cualquier conexión, es una conexión sobrenatural. Y Pedro creyó. Pedro siguió sumergido ahí en esa presencia. Dios le entregó valentía, le entregó liderazgo. Aparte de eso, esa presencia se glorificó tanto que 3,000 personas aceptaron al Señor. Pedro solamente fue un vaso. Pedro solamente fue una vasija tal como usted y yo. Porque usted y yo no tenemos poder y nada puede suceder ni salir de usted y de mí, si no es más y más poderoso que la presencia del Espíritu Santo de Dios dentro de nuestra vida. Esa presencia es santa, esa presencia es maravillosa. Él revela lo ocultos a sus hijos íntimos. Él no tiene preferencia con ninguno. Es ahí donde ocurre la magia. Es ahí donde Él intercede, gime y pelea por ti. Cuando tú te postras, cuando tú entras a esa conexión maravillosa, a esa conexión poderosa, a esa conexión majestuosa que nada ni nadie te puede dar. Esa conexión con Él saca a la luz lo invisible, como dice Lucas capítulo 8, versículo 17. Da la estrategia para ganar la guerra, da la fortaleza al débil. Corintios capítulo 12, versículo 9. Da la protección a sus hijos. Salmos 34, 7. Da sabiduría. Proverbios capítulo 1, versículo 7. Y da sanidad. Y aún así, hermanos, hay personas que niegan la realidad divina del Espíritu Santo de Dios, cuando es tan real, tan majestuoso como usted y yo, pero es una persona divina que siente y tiene corazón y todo como usted y yo. Nosotros podemos entristecerlo con una mala palabra, un mal pensamiento, cualquier cosita. Por eso tenemos que cuidar esa conexión, porque Él es santo, esa presencia es maravillosa. Por eso que les voy a hablar, entro aquí con Moisés. ¿Sabe qué, Moisés? Cuando la gloria del Señor descendió en las montañas de Sinaí, Moisés entró allí. Era el único que tenía que entrar ahí en esa presencia del Espíritu Santo de Dios. Sabes que Moisés fue el único que habló con el Señor cara a cara. Moisés podía verlo, pero cuando Moisés descendió de esa montaña, Moisés no pudo bajar, ni bajó a como entró, no, nada, no, ni una cuarta parte. Moisés, cuando descendió de esa montaña, su rostro resplandecía. ¿Sabes por qué? Porque él tuvo esa conexión con la gloria del Espíritu Santo de Dios. Esa conexión lo inundó de una manera tan sobrenatural en su vida que su rostro resplandecía, sus ojos. ¿Y él qué hizo para que los demás no se asustaran? Él puso un manto sobre su rostro y él así podía caminar. Él así podía hacer sus cosas porque tenía el resplandor, la gloria del Espíritu Santo puesta sobre su vida, porque había entrado a un nivel que no, o que nadie pudo haber entrado. En esa gloria, en ese entonces, fue Moisés.
todas esas personas que estaban ahí, que llegaron cuando pudieron ver ese descender de la gloria del Señor en el monte de Sinaí, ellos dijeron y entre sí, desearon no haber estado ahí en ese momento, porque lo que se movió allí fue sobrenatural, la gloria, el poder, el dominio, esos relámpagos en el cielo, ese estruendo, porque la tierra se removió, se estremecía, temblaba, porque escuchó la manifestación de su creador. Entonces la tierra tiembla ante la presencia de Dios. ¿Cómo tú no vas a temblar en esa presencia? ¿Cómo tú no te vas a preocupar de entrar, de intimidar, de conectarte con ese creador cuando usted y yo necesitamos, dependemos de esa conexión importante? Tener esa conexión es lo más valioso que una persona puede tener. Es lo mejor que te puede suceder. Es la garantía de salud, es la garantía de vida, es la garantía de oxígeno, porque Él sopla aliento de nuestras vidas y enseguida nosotros tenemos vida. Es gracias a Él. O sea, todo el mover de tus manos se mueve por una voz que atiende a su creador. Yo no me puedo mover porque yo quiero moverme. Es que el creador me da vida y hace que todo se enlace, todo en mi cuerpo tenga una misma orden, igual que en los planetas, todos están alineados en un mismo sentir. La luna no sale si Dios no le da la voz de mando, la orden. El sol no sale, el mar no puede salirse si Dios no le da el permiso. O sea, ¿cómo no vamos a tener nosotros esa conexión? Y a veces vivimos por la vida caminando como unos robots, automáticamente viendo a los demás caminar. Y dejamos que el enemigo nos engañe cuando tenemos una conexión con nuestro creador. La máxima expresión del ser humano es la conexión del Espíritu Santo de Dios. Cuando es tan real, es tan poderosa. En el mundo espiritual se nos abren los sentidos, ya lo dije, para poder ganar esas batallas que nosotros como hijos de Dios tenemos, porque no son batallas carnales ni de sangre, son batallas espirituales y Él abre nuestro sentido visual en el mundo espiritual y Él nos dice, nos habla qué principado, qué potestad entró allí, cómo reprenderlo, nos da autoridad a los dardos. Aparte de eso, se nos entrega un lenguaje que es el lenguaje de la conexión con Él, que es hablar en lengua, que no es cualquier lenguaje. Esa conexión con cuando tú hablas en lengua, estás derribando dardo, estás intercediendo por personas, estás intercediendo por tu familia, estás sacando almas del enemigo cuando está en cautiverio y a veces nosotros no nos damos cuenta cuando estamos intercediendo en lengua. Es la máxima expresión de esa conexión con Él. Cuando tú hablas allí, el enemigo no puede entender lo que tú estás, lo que el Espíritu Santo está gimiendo por ti, está conectando, está llevando esta oración como olor fragante ante el trono de gracia. Y el enemigo se vuelve como loco porque él te ve en esa intimidad y la presencia del Espíritu Santo ahí protegiendo y tú estás intercediendo, esa oración va saliendo y ese labrar la lengua sale como fuego, como flecha a disipar los dardos del enemigo. Ocurre una cosa impresionante en el mundo espiritual. Si todos pudieran tener esa experiencia, como dice Isaías capítulo 54, versículo 17, que ninguna arma forjada contra ti prosperará. Y si ocurre tal como lo relata en ese versículo, esa arma forjada es hechicería, brujería, fuerza demoníaca. No pueden, porque el Espíritu Santo de Dios vive en ti, quedas marcado, quedas sellado automáticamente cuando entras en esa conexión. Cuida esa conexión. Por eso que la mayor importancia de la conexión debe ser en santidad. Sin santidad nosotros no podemos agradar a Dios. Cuando Él vive dentro de nosotros, se es visible su presencia, porque todo dentro de nosotros cambia. ¿Qué cambia, manita?
Cambia tu manera de pensar, de ver, de oír, de hablar, de caminar, de vestir. Y no hablas cualquier cosita. Cuando tú andas escuchando a alguien en la iglesia que está hablando de más, el Espíritu Santo de Dios te indica que esa persona no está conectada con él. Cuando tú sueltas una palabra, porque cuando tú estás conectada con el Espíritu Santo de Dios, lo que hablas es de él, lo que refleja es de él y todo es de él, porque para él, ¿por qué? Porque estás llena. Porque no es que él llena todo dentro de nosotros, lo cubre todo. Entonces tú lo que haces es hablar, y si los hay así hermanos que están conectados con esa conexión santa, y es cuando tú te haces visible, tú dices, Dios mío, pero ¿qué estoy haciendo? Estoy perdiendo el tiempo, no puedo entender lo que él me está hablando. ¿Por qué? Porque está metido ahí en esa conexión espiritual, no podemos discernir del versículo que el hermano está hablando. ¿Me entiende? Por eso que es importante tener esa conexión. Y el mayor vínculo de esa conexión del Espíritu Santo de Dios, siento papá aquí, es el amor, hermano. Él ministra tanto amor en nuestras vidas que tú dices, Dios mío, ¿cómo pueden ver personas siéndose llamar hijos de Dios? Cuando tú llegas a una iglesia, el Señor siempre ministra eso. Lo voy a hablar por base propia, yo no voy a meter en problema a nadie aquí. Cuando yo he visitado iglesias que me han invitado y he visto hermanos así, de su propia iglesia, de su propio concilio, y el Espíritu Santo se quebranta, porque Él me dice, ¿dónde está mi amor? ¿Dónde está el amor mío en la vida de Él? ¿Qué es lo que va a reflejar Él? Llega un alma en cautiverio, una persona que es en drogadicción, no sé qué pueda llegar ahí en ese momento en la iglesia. Tú lo vas a recibir así. Cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, Dios, ese amor se refleja, lo muestras, es visible. Llega una alma, tú lo que deseas es abrazarla. A ti no te importa si está sucio. A ti no te importa lo que esa persona pueda tener encima, porque el Espíritu Santo de Dios ministra su vida. Para eso nosotros fuimos llamados a que nosotros nos conectemos, porque a través del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, Él puede romper cadenas a otras personas y nosotros orar por esas personas, interceder, porque nos levanta como intercesores, Él nos levanta como para respaldar las espaldas de otros hermanos allí. Es su amor. Sin ese vínculo que no se vence, nosotros no podemos hacer nada. Y si estás haciendo algo sin ese vínculo, tú estás perdiendo tu tiempo. Lo estás perdiendo. Y eso tiene que verse visible, sentirse, no por hipocresía, no. Esa presencia, esa conexión con Él te hace un estallido dentro de ti, un cambio de 360 grados, porque no es cualquier conexión, es la conexión con el Espíritu Santo de Dios. Yo vengo a hablar aquí, no es cualquier conexión. Yo quiero que se entienda, la conexión con el Espíritu Santo de Dios es grande, es santa, es majestuosa. ¿Pueden entenderlo? Dedicar ese tiempo. Y tú sabes qué es lo que me impresiona, que cuando tú entras ahí en intimidad con Él, ya Él te está esperando y tú dices, Dios mío santo, ya tú me estabas esperando. Él anhela que tú te presentes allí para Él ministrar tu vida, para Él cubrir la necesidad, para Él soltar la bendición. Y tú dices, Dios mío, Señor, ayúdame. ¿Qué estoy haciendo? El servicio del Señor, cuando estás conectado con Él, te es ligero, nada te molesta. Estamos atentos a ayudar a los hermanos. Apoyamos en oración por la unidad del Espíritu Santo de Dios.
nos mostramos con amor, sutiles, nos mostramos tranquilos, calmados, aún si estamos siendo procesados o estamos en tormenta. Nosotros nos mantenemos tranquilos y quietos. Dejamos que el Espíritu Santo de Dios nos dirija, nos conduzca el camino que nosotros debemos caminar. No sentimos fatiga del sol, no sentimos cansancio de nada. Cuando tenemos una conexión real y genuina con el Espíritu Santo de Dios. Es algo que es impresionante. Yo amo su presencia. Yo amo la presencia del Espíritu Santo de Dios porque en medio del proceso que el Señor me hizo pasar fue así que yo lo conocí. Fue así, en medio del dolor. Él ministró mi corazón y yo lo amo a Él como mi consolador. Yo de verdad, wow, yo digo, Dios mío, es algo impresionante. Tú eres la mayor potencia, eres la bomba anatómica en el mundo espiritual. Porque cuando Él desciende, toda inmundicia se va. Si hay una inmundicia, Él llega y ¡puf! Todo lo que está ahí se va y desciende la presencia allí. Tú dices, wow, Señor, es una locura, esto es algo, por eso que se vive en lo sobrenatural, solamente en la conexión con Él. Esa conexión es un regalo poderoso a su presencia. Y no todo el mundo entra ahí en esa conexión. No todo el mundo recibe, porque no es que el Espíritu Santo de Dios no quiera, porque Él siempre está atento a regalar su presencia, atento a regalarnos esa conexión. Y Él desea que usted y yo nos conectemos. Somos nosotros los que nosotros, valga la redundancia, que no anhelamos esa conexión con Él, que no amamos y cuidamos con celos esa conexión con Él. ¿Qué nos hace temblar? Que Él nos hace temblar y ministrando nuestras vidas donde su poder es el lenguaje en el mundo espiritual contra el enemigo que es cortado, que el Señor lo reprenda en el nombre de Jesús. Cuando tenemos esa conexión con Él, porque el enemigo no puede entender esa conexión, él va a tratar de colocar cansancio en tu vida, en desánimo, ¿me entiende? Y más con aquellos que no conocen de esa conexión con Dios, se le es una presa fácil al enemigo para atraparlo y poder zarandearlo y hacer lo que él quiera. Porque esa persona no tiene la visión, no sabe que es un hijo de Dios, no sabe de esa conexión con el Espíritu Santo. Por eso que el Espíritu Santo de Dios, como lo revela todo, como lo enseña todo y a través de él fluye todo, entonces el enemigo te engaña, te mete dardos en tu cabeza para que tú ni siquiera sepas ni escuches de esa conexión que, o sea, si él te lo puede poner, camuflajearte de que eso no existe, y puede engañarte y hacerte que tú creas que eso no existe, mejor para él. Porque al tú conocer y conectarte con esa conexión del Espíritu Santo de Dios, te libera el Espíritu Santo de Dios y te liberta de la cautividad. Aparte de eso, Él trabaja a través de ti y libertas a tu tío, a tu primo, a tu esposo, a tu madre, al vecino, al primo, a los amigos y pare de contar. Mire todo lo que se desencadena nada más con uno. Poderosísimo. Y cuando el Espíritu Santo de Dios te entrega el desatar de la lengua, ay papá, tú dices, Dios mío santo, allá donde ocurre el poder. Porque esa comunicación con el Espíritu Santo, de ese lenguaje íntimo con Él, esa conexión allí, es donde ocurre ese estallido. Y de verdad, ya con esto termino. De verdad que yo, mira, yo estoy más que agradecida y a quien yo pueda hablarle, a quien yo pueda decirle, porque no me puedo callar de esa conexión, porque yo no lo sabía. Y ahora que lo sé y vivo, no lo voy a guardar o lo voy a callar o lo voy a silenciar o no voy a dejar que otros escuchen y vean cuando Dios me libertó,
rompió las cadenas. Entonces, yo ahora conozco de la verdad. Y yo, wow, fulano, mi vecino, mi tío no conoce. Entonces voy a predicarle y voy a hablarle a que él se conecte con esa presencia tan poderosa. Y ahí cuando él se conecte, entonces el Señor lo va a libertar. Y él ser libre, el Espíritu Santo lo va a usar para libertar a otras personas. Y es que es así, así es el fluir. Así es el fluir del Espíritu Santo de Dios. Así como Él se mueve, así como Él trabaja. Pero debemos cuidar esa presencia. Esa presencia es grande, esa presencia es santa, esa presencia es maravillosa, esa presencia es poderosa, eso no se compara, eso no se puede vender, eso no tiene precio, eso no hay cómo explicarlo, cómo expresarlo, que debemos cuidar esa presencia del Espíritu Santo de Dios. Es algo poderoso, es algo maravilloso. Tenemos que temblar, hermanos, temblar allí. Aparte de eso, tenemos que decirle al Espíritu Santo de Dios que guarde nuestro corazón de enaltecernos, de ser orgullosos, de robar la gloria al Creador. Tenemos que decirnos, Señor, guárdanos, guárdanos con tu amor, que ese amor sea reflejado, que estemos atentos a tu servicio, atento al llamado para decirle, heme aquí, envíame a mí, para que seas tú, Señor. Y el Señor se encarga de todo, hermano. Cuando nosotros hacemos el servicio al Señor, hermanita, yo esto no lo tenía. Ahora tengo el sacapunta, tengo el cuaderno y tengo la espada. Me dio todo. Él se encargó. Y Él se encarga de hablar la palabra a través de ti, porque nosotros somos solamente un vaso. Tú le dices aquí, heme aquí, listo. Él se encarga de todo. Entonces, cuando vayamos a predicar, prediquemos con ese amor de Dios, porque no es para agradar a la gente, porque nosotros no venimos aquí a agradar a nadie, y a que los otros nos caiga bonito. Vamos a preocuparnos de salvar las almas, porque ya el tiempo de Dios se culminó. Nosotros estamos esperando en cualquier momento que el Rey de Gloria descienda a buscar su novia. Entonces vamos a hacerlo con amor para que Él se alegre, se contente al servicio que nosotros estamos haciendo aquí. Porque estamos para servirle a nuestro Creador, rendirle cuenta a Él. Para más nada estamos aquí. Hay que pagar ese precio de la condenación que le hicieron a su hijo. Tú quieres ver gloria, tú quieres ver la manifestación del Espíritu, tú quieres el mover, pero ¿qué estás sembrando tú? Esa es la pregunta de esta noche. ¿Qué estás sembrando tú para tú decirle al Señor, ¿por qué no estoy recibiendo bendiciones cuando tú ni siquiera estás predicando? Suena fuerte, pero el Señor nos confronta. Y esa es la pregunta que casi que a todos nos hace. ¿Qué estás haciendo tú para que el Señor te bendiga? ¿Estás alineada en su presencia? ¿Estás diezmando? ¿Estás ofrendando? ¿Estás cumpliendo la Santa Cena? ¿Estás participando ahí? ¿Estás viviendo en santidad para Él? ¿Te estás guardando? Entonces tú en la oración tú estás así con la manito, porque tú lo que quieres es recibir con la manito ahí. Ah, pero tú no estás haciendo nada. Y pide. Ni siquiera ni deja que Él hable, que Él te ministre. Y pida, pero el Señor no me habla. ¿Cómo te va a hablar si ni siquiera hace silencio? ¿Cómo te va a hablar? ¿Cómo te va a hablar? Cuando tú por lo menos ni un minuto haces silencio para que tú puedas escuchar el sonido en el mundo espiritual, adoraciones, porque el cielo se abre. ¡Uf! Y empiezas a escuchar en el mundo espiritual. Y cuando desciende su gloria, te va a llamar por tu nombre. Porque cuando desciende la gloria, Él te llama por tu nombre, a que te estremezca como una varajita y tú tiemblas ahí. Es así.
cuando esa presencia desciende. Tú no hayas ni qué hacer. No quieres correr, no hayas ni qué hacer. Entonces enseguida lo primero que hacemos es pedirle perdón porque tú sabes que tú tienes un cable pelado. Pero Él con todo su amor te perdona. Entonces, hermano, estamos a tiempo. Ya esta palabra se dijo a través del Espíritu Santo de Dios, que sabemos que hay una conexión real y que hay una conexión poderosa, y es la conexión con el Espíritu Santo de Dios. Es la mayor conexión en potencia. Es la mayor conexión donde vas a obtener sanidad, donde lo que está seco reverdece, donde tu familia que está desordenada, el Señor la ordena. Y todo lo feo en ti se pone bonito porque esa presencia desciende. La gloria sea para Él. Padre, gracias te doy en esta hora y en este momento, mi Señor amado, por este momento, porque una vez más lo vuelves a hacer tú. Toda la gloria, toda la honra, toda alabanza, toda adoración sea para ti, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por glorificarte, gracias por usarme, porque yo solamente soy una vasija, Jehová. Gracias, Señor. Hasta aquí llega tu respaldo, Señor. Hasta aquí llega, Señor, esa palabra que se tenía que decir, Padre Santo. Padre, que los corazones que vayan a escuchar esta palabra, Señor, seas tú ministrando su vida. Los que no pudieron conectar, si lo escuchan por diferido, Señor, sea un llamado de emergencia a conectarse con esa fuente, con ese fluir de esa conexión con el Espíritu Santo de Dios. En cuidarla, en protegerla, en hacerla crecer, en hacerla fluir, donde los dones espirituales crecen, donde los ministerios, Señor, tú no los das, Padre Santo. Padre, ministra, liberta, Señor, a cada persona, Señor, que escucha esta palabra, Señor, en lo diferido, Señor, para la gloria y honra de tu nombre. Gracias, Dios mío. Gracias te doy en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Gracias, amados. Dios les bendiga. Mi hermana Yolendris,